Buen día, estudiantes. Quien les habla es el contador Franklin Figueredo Morales. Bienvenidos a la tercera semana. En esta presente semana, de acuerdo al desarrollo del sílabus, como han podido ver, vamos a desarrollar la primera práctica calificada. Bueno, en este video vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hemos venido viendo, ¿no?, las dos primeras semanas, como bien hemos desarrollado el nacimiento, la auditoría, sus principios de la contabilidad, organismos y normas contables, normas de auditoría, la ética profesional, normas internacionales de auditoría y las normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces, nos vamos a la diapositiva, bueno, que ya lo hemos desarrollado, como les vuelvo a repetir. Entonces, ¿no?, a modo de resumen, ¿no?, algo breve, vamos a explicar para que ustedes estén preparados para su primera práctica calificada, ¿correcto? Ahora, bueno, a manera de introducción, ¿no?, les decía, hablábamos del término auditoría en general. ¿Qué vendrá a ser, no? Bueno, es un análisis, un examen, una evaluación, ¿no? Utilizamos esos términos para definir, ¿no?, en el cual se hace una evaluación a los procesos contables, ¿no?, a través de la aplicación de las normas de auditoría, ¿no?, concluyendo el auditor con un informe, ¿no?, o un dictamen. Entonces, todo ello con la finalidad de implementar, ¿no?, dentro de una empresa o de una toma de decisión, ¿no?, en caso de los gerentes. Como les explicaba, ¿no?, esos términos, la auditoría es, ¿no?, los términos de, vamos a tener en cuenta el término de verificar, revisar, inspeccionar, investigar. Como ya les había mencionado también, ¿no?, de manera histórica, ¿no?, el término auditoría no fue exclusivamente empleado en el término contable, más bien en los términos de campo militar, en el campo de auditoría, en el, ¿no?, el conventual, entonces, ¿no? Pero gradualmente fue en las últimas décadas ya que se fue, ¿no?, adaptando, ¿no?, por decir así, adaptando en el campo contable, es decir, ¿no?, de una inspección, de una verificación, ¿no?, de un control posterior a una actividad económica financiera de una institución pública o privada, ¿correcto? Entonces, con eso ya se fue implementando lo que viene a ser, ¿no?, en el aspecto contable. Los antecedentes históricos, ¿no?, lo vimos a nivel internacional, que surgió como una profesión en Gran Bretaña, ¿correcto? Ahora, a nivel nacional, ¿no?, de nuestra local, ¿no?, de nuestro, ¿no?, nivel peruano, ¿no?, ya en épocas incaicas, ¿no?, incluso se venía, ¿no?, llevando a cabo a través de los quipus, ¿no?, que una verificación, quienes fiscalizaban, por decirlo así, ¿no? Entonces, en la época colonial, ya a través, ¿no?, se formaba una real audiencia con las atribuciones, ¿no?, hasta, ¿no?, hacer un pequeño interrogatorio sobre los fondos recaudados al virrey. Y en la época republicana, que es nuestra época, a partir del año 93, con la creación, ¿no?, de la resolución, ¿no?, de Contraloría, que aprueba la directiva donde se fijan lineamientos con órganos de auditoría, ¿no?, de control. Entonces, ahí surge, ¿no? Ahora, los principios contables son fundamentalmente para toda la registración del proceso contable, ¿correcto? Entonces, cuando hacemos, ¿no?, estamos en un proceso contable de registración, entonces vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el principio de devengado, el principio de ente, ¿no?, de empresa en marcha. Todos esos principios vamos a tener en cuenta al momento de hacer una verificación, una auditoría, ¿no? ¿No?, si los registros contables han sido tomados en cuenta, ¿no?, en los principios contables. Para los organismos internacionales, ¿no?, bueno, como ya han podido dar cuenta, la mayoría de sus siglas están en inglés, ¿no? El primero, por ejemplo, Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿no?, que es el IASC. Entonces, ahora tenemos normas internacionales de contabilidad, las NICS, ¿correcto? Entonces, y también tenemos la Federación Internacional de Contadores Públicos, la IFAC. Entonces, así, y hasta, ¿no?, formar el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no?, que se encarga de la aprobación de las normas de contabilidad de aplicación en el sector privado y en empresas públicas
en lo que corresponde. Esos son los organismos que hemos desarrollado, ¿no? Durante también hemos visto los éticas ¿no? Ética profesional, entonces código de ética a nivel, ¿no? El AIC, ¿no? Del PA a nivel internacional, en el cual el contador, no el profesional, tiene que tomar en cuenta sus principios, las reglas, una guía adicional, las interpretaciones y no las regulaciones de la ética misma. Y a nivel Perú, la responsabilidad del auditor en cumplir los siguientes principios, ¿no? Tenemos principios de independencia, principios de responsabilidad, principio de confidencialidad, que es muy importante. También honorarios, ¿no? Fijar un honorario, ¿no? Establecido. Entonces, todos esos principios se van a tener en cuenta cuando nosotros, como profesionales, ¿no? Hacemos un contrato, ya sea con una empresa privada, una empresa pública, ¿no? En el cual nosotros vamos a desarrollarnos, ¿no? Como auditores, ¿correcto? Entonces, son los principios éticos que tenemos que tener en cuenta como profesionales. Ahora, también, ¿no? Veníamos desarrollando las normas de auditoría, ¿correcto? Entonces, teníamos normas, ¿no? De auditoría que lo hemos clasificado en tres grandes grupos, ¿no? De carácter general, ¿no? Normas de técnica de ejecución de trabajo, normas de técnicas de preparación de informes, ¿correcto? En el primer bloque hablábamos netamente de la formación del contador, ¿no? Lo vamos a resumir de forma. En la ejecución del trabajo, en la revisión, evaluación, ¿no? Del expediente, de los documentos, ¿no? De lo que está, del trabajo que realiza el contador. Y ya en la parte final, en las normas técnicas, ya vemos los tipos, los modelos, los criterios que va a emplear el auditor al momento de emitir un informe. ¿No? Las normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú específicamente, ¿no? En el cual creo que es de mayor importancia para nosotros, fue aprobado en el año 68 en el segundo Congreso de Públicos llevado en la ciudad de Lima, ¿no? Y posteriormente se ratificó en la ciudad de Arequipa en el año 71, ¿correcto? Bueno, que es más importante, hablamos de las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿no? Las NAGAS, que son 10 normas, ¿correcto? Las 10 normas han sido agrupadas en tres grandes grupos, las tres primeras, en el cual también, ¿no? El entrenamiento, la capacidad intelectual, por decirlo así, la formación, ¿no? Del profesional. Ahora también hablamos en el segundo punto, la independencia, es decir, el criterio que va a emplear, ¿no? Para realizar el análisis, la revisión de los documentos y el cuidado o esmero profesional, es decir, el máximo de al momento de analizar algún documento, puede ser un estado financiero o un libro contable o los documentos físicos, entonces va a tener, ¿no? Bastante cuidado. Planeamiento y supervisión, incluso supervisión de su mismo trabajo, es decir, no hacer una pre-revisión, una revisión posterior a lo que ya se ha venido ejecutando, ¿correcto? Entonces, a eso nos referimos y la evaluación del control interno del trabajo que viene realizando. Por último, presentación del informe, ¿no? Que se haya venido, como les decía un principio, ¿no? Que se haya aplicado correctamente las normas de contabilidad, ¿no? Generalmente aceptadas, ¿no? Los principios de contabilidad. Y asimismo, al final emitiendo una opinión, ¿no? Puede ser, ¿no? De acuerdo al síntesis, ¿no? Al análisis y ¿no? De lo que se ha hecho en el proceso de verificación. Las normas de auditoría generalmente tienen, ¿no? Un principio que es establecer un concepto uniforme, es decir, que todos los procesos de auditoría ¿no? que se elaboren de acuerdo a las normas internacionales de auditoría estén aplicados, ¿no? De acuerdo a lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? En la clasificación, ¿no? Entonces, que estén de acuerdo a las normas, ¿no? Principios. Por ejemplo, si nosotros queremos empezar, ¿no? La primera parte de la NIA 200 a la NIA 265, vamos, como contadores, tenemos que tener en cuenta todos los principios y las responsabilidades que conlleva todo el proceso de auditoría, ¿correcto? Entonces, ¿no? Eso sería. Ahora de la NIA 300 al NIA 450, perdón,
el proceso de planificación, los riesgos que pudiera tener ¿no? durante el proceso, la ejecución, ¿no? Ahora en la NIA 500, la NIA 580 ya hablamos de las evidencias, es decir, documentos, por ejemplo, hablaríamos de estados de cuentas bancarias, ¿no? Algunos documentos que no son de no mucho, que no se están, no se ve el día a día, sino que quizás se ejecute de manera anual o que no es muy, no de relevancia, pero sin embargo, como auditores nosotros tenemos que cualquier evidencia que, por ejemplo, algún gasto que no ha sido justificado, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Todos, algún voucher, alguna transferencia. Entonces, por ahí también el tema de la ITF, ¿no? Que es como una radiografía a todos los movimientos financieros que se hagan, ¿no? De nuestra cuenta, ¿no? Y la NIA 600, la NIA 620 también, ¿no? Hablamos de trabajo realizado por otras personas. Y de esa forma concluyendo, ¿no? Las 700 a las 720 con un informe, ¿correcto? Entonces, resumiríamos de esa forma las NIAs, ¿no? Las normas internacionales de auditoría. Y por último, ¿no? Teniendo como un objetivo, dos objetivos generales, perdón, dos objetivos generales. El primero es que la opinión del auditor tiene que estar en base a los estados financieros, pero estados financieros que han sido elaborados en marco de las normas internacionales de información financiera, en marco, ¿no? Que estén dentro, ¿no? de las NIFs, ¿correcto? Y por último, como segundo objetivo, tenemos que la emisión del informe esté basado en los estados financieros o en los hallazgos que haya tenido, ¿no? durante el proceso de auditoría. Eso es lo que hemos estado desarrollando, jóvenes, y también hemos visto, ¿no? Las normas generalmente de auditoría y también, perdón, las NIAs, ¿no? Entonces, para esta primera práctica calificada, como, bueno, las normas internacionales de auditoría son bastante amplios. Sería, ¿no? De mi parte, quizás también un poco injusto decirles que se lean todo y que se memoricen, ¿no? Creo que no es dable, pero por lo menos que hayan conocido los principios generales, principios y responsabilidad global, ¿no? Que va de la NIA 200 a la NIA 265. Entonces, tengan en cuenta que para la primera práctica calificada, entonces vamos a tomar en cuenta esta, ¿no? La primera parte de las normas internacionales de auditoría. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Quise resumir lo más breve posible para que ustedes también tengan un mejor entendimiento y como se habrán podido dar cuenta, ya prácticamente ya estamos concluyendo la parte legal, la parte introductoria, ¿no? Y ya entraremos posteriormente a los tipos de auditoría y no a los riesgos que puedas tener. Entonces, ya para entrar a la fase específicamente, ¿no? A la planificación, vamos a desarrollar los papeles de trabajo, ¿no? Que es toda una planificación que tiene que haber, ¿no? Tanto en marco legal, en marco técnico también. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su participación, por su atención